Muy bien. Muy buenos días, queridos niños de quinto grado. Saluda la profesora Gabriela Rojas, maestra del área de física. Vamos a iniciar nuestras labores del día de hoy, sin antes agradecer a Dios pues la oportunidad que nos da de estar nuevamente unidos a través de esta plataforma virtual. El día de hoy vamos a tratar un temita que no está considerado en el libro, ¿ya? Y así que, por favor, el día de hoy vamos a trabajar solamente con el material que yo les estoy mostrando y luego ya ustedes van a poder pasar estas diapositivas a sus cuadernitos. ¿Ya? Muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días, Kendra. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como sabemos, física es una rama de las ciencias naturales que nos va a ayudar a entender todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Y lo que observamos a nuestro alrededor es de que los cuerpos están en movimiento. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del movimiento. ¿Qué podemos decir? ¿Cuándo podemos entender que un cuerpo se está moviendo? Por ejemplo, acá vemos la imagen de esta persona que está a punto de partir una carrera, ¿no? Está corriendo. ¿Qué quiere decir? Que se está moviendo. ¿Y qué será moverse? Moverse va a ser el cambio de posición que debe tener la persona. ¿Ya? Va a cambiar su posición. Por ejemplo, en este momento puede estar en el punto A y luego de un momento este señor va a estar en el punto B. Y luego puede llegar a un punto C. O sea, va a cambiar de posición. Va a estar primero en un punto A, está en su primera posición, luego va a llegar a otro punto diferente, punto B, y luego llega a otro punto, a punto C. Entonces, ¿qué es movimiento? Podemos decir que un cuerpo está en movimiento cuando el cuerpo está cambiando de posición. Va de un lugar a otro lugar. Va de un punto a otro punto. Ahí hablamos de movimiento, ¿ya? Y en nuestro alrededor vemos muchas cosas que se van a mover. Constantemente estamos en movimiento. Nosotros al caminar estamos moviéndonos. El árbol, al recibir al viento, sus hojas se están moviendo, están de un lugar a otro, están moviéndose. Entonces, movimiento es el cambio de posición de un cuerpo, de un punto a otro punto diferente. ¿Ya? Muy bien. Hablamos de movimiento mecánico. Decimos que el movimiento mecánico es aquel fenómeno físico en el cual un cuerpo cambia de posición con respecto a otro en determinado tiempo. Cambia de posición, ¿ve? Vamos a hablar de movimiento cuando se cambia de posición. De un lugar a otro lugar. ¿Cómo se llama la parte de la física que va a estudiar al movimiento? Se llama la cinemática. La cinemática es la parte de la física que se va a encargar de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tomar en cuenta las causas que lo va a producir. Se está moviendo la pelota, nada más, se está observando que se está moviendo la pelota, pero no va a preguntar, ¿y por qué? ¿Quién lo lanzó? ¿Por qué se está moviendo? No. La cinemática solamente va a estudiar el movimiento. Esta persona está saltando, está en movimiento, pero no va a preguntarte, ¿y por qué? ¿Cómo se impulsó? ¿Por qué está saltando? No, solamente el movimiento, ¿ya? Entonces, la parte de la física que se va a encargar de estudiar al movimiento se llama la cinemática. Estudia el movimiento, pero sin tomar en cuenta las causas que lo van a producir. La palabra cinemática proviene de cinema, que significa movimiento, ¿ya?
cinema, que va a significar movimiento. Entonces, ¿qué es movimiento? Hemos dicho, el movimiento va a ser un cambio de posición de un cuerpo de un lugar a otro. ¿Ya? La parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento es la cinemática. Va a estudiar el movimiento, pero no va a tomar en cuenta las causas que lo va a producir. Cinemática proviene de la palabra cinema, que significa movimiento. Por ejemplo, acá observamos muchos movimientos, ¿ven? Esta pelota, ¿qué está dibujando? Mira, ¿qué camino está dibujando para poder incestar en la canasta? Este joven, para lanzar esa bala, ¿qué movimiento va a hacer? Esta chica, para poder lanzarse a la varilla, los movimientos que hacen, ¿ves? Los diversos movimientos que nos vamos a encontrar en la naturaleza, lo va a estudiar también la física. Ya sabemos que movimiento entonces es el cambio de posición. Muy bien. ¿Qué elementos vamos a tener en los movimientos? Cuando un cuerpo se está moviendo, ¿qué elementos tenemos que entender? Por ejemplo, yo le presento acá una florcita muy bonita, muy olorosa, muy fresquita, y a una abeja que le gusta alimentarse de ese néctar. La abejita va a venir y va a posarse, va a chupar el néctar. Pero cuando esté en ese momento de absorbiendo el néctar de la planta, vino una persona y quiso chapar la abeja y la abejita se escapó y empezó a recorrer este caminito. Hizo su caminito, se empezó a alejar, a recorrer y llegó hasta acá. ¿Ya? Entonces estamos viendo acá un proceso de movimiento. Pregunto, ¿quién se habrá movido? ¿La planta o la abeja? La abeja. Muy bien, Ángeles. La que se está moviendo es la abeja. El que está fijo en un lugar es la planta. Entonces, al cuerpo que se mueve se conoce como móvil. Móvil. ¿Ya? En este caso, móvil es la abeja, porque es el que se está moviendo. Móvil es el cuerpo físico que se mueve. Muy bien. Esta abejita estuvo acá en la plantita y cuando lo quisieron chapar empezó a alejarse y dibujó estos caminitos, ¿ve? Todo este caminito. A ese caminito... Trayectoria. ¿Ya? Se le conoce como la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es la línea que describe el móvil. Es el camino que va a dibujar o es la huellita que va a dejar el móvil. A eso se conoce como trayectoria. ¿Ya? La trayectoria entonces es el camino, es la huella, es la línea que dibuja el móvil de su movimiento. Ahora, ¿qué es el recorrido? En las preguntas le vamos a preguntar, en los ejercicios van a venir las preguntas, hallar el recorrido. ¿Qué es el recorrido? El recorrido se va a representar con la letra E. ¿Qué va a significar? Va a significar la medida de la trayectoria. Cuando yo voy a medir todo el caminito que ha dibujado la mosquita o la abejita, estoy hallando el recorrido. ¿Cuánto recorrido ha hecho esa abejita? ¿Ya? Cuando yo mido el camino o mido la trayectoria, estoy hallando el recorrido. La distancia está asignada D y es la longitud recta que une dos posiciones, inicio y final. Acá la plantita es donde inició la abejita y de ahí se fue hasta llegar acá. Entonces, esta línea recta que yo voy a medir, que también se llama desplazamiento o distancia, esa línea recta, la medida de esa línea recta se llama la distancia. Ya recorrido ese mismo. ¿Ya? Muy bien, entonces en todo movimiento vamos a encontrar elementos. ¿Cuáles van a ser los elementos? Primero, el cuerpo que se mueve. Ese cuerpo que se mueve se conoce como móvil. El camino que ha dibujado o las huellitas que ha dejado se conoce como trayectoria. ¿Ya? Luego, si yo voy a medir ese caminito
Voy midiendo. ¿Qué estoy hallando? El Recorrido. El recorrido. Pero si yo quiero medir solamente desde el punto inicial hasta el punto que llegó una línea recta, eso se llama la distancia o el desplazamiento. La distancia o desplazamiento. Bien. Miss, ¿qué página es? No, hijita, estos temas no están en el libro. No vamos a trabajar el libro hoy día. Hoy día ustedes vamos a trabajar solamente este PPTs y luego ustedes van a sacar ese resumen y van a pasarlo a su cuadernito. El libro no nos han considerado, pero ustedes tienen que saber este tema para poder continuar con el otro tema. ¿Ya? Hoy día no estamos trabajando libros, solamente este tema. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de movimientos. Vamos a ver que en nuestros alrededores vamos a encontrar diversos tipos de movimientos. Por ejemplo, el carro que está deslizándose por una línea recta en una pista recta. ¿Qué tipo de movimiento va a ser? De acuerdo al camino que tiene, va a ser el tipo de movimiento. Si su camino es una línea recta, Trayectoria. una línea recta se llama movimiento rectilíneo. ¿Ya? Cuando el camino es una línea recta, por ejemplo, acá a veces están deslizando en una línea recta, hablamos de movimiento rectilíneo. Si el movimiento va a ser una curva, por ejemplo, este atleta para poder... Curvilínea. Va a formar una curva, ¿ve? Entonces hablamos de movimiento curvilíneo. Curvilíneo. Muy bien, Kendrita. Movimiento curvilíneo. Por ejemplo, tenemos a un atleta que también está levantando las pesas, ¿ve? Y con las manos. ¿Qué está haciendo? Está levantando y está estirando, levantando y estirando. ¿Ya? Entonces, a este movimiento de ir y venir, se le llama movimiento rotatorio o movimiento angular, porque va a formar un ángulo acá. Va a formar un ángulo. Por eso se llama movimiento angular. También podemos hablar de movimientos generales. Por ejemplo, la montaña rusa. Cuando subimos a la montaña rusa, ahí vemos de que el cochecito en un momento va a ir en un momento plano, luego va a ir en un momento curvo. Y entonces ahí vamos a ver que va a variar. Movimiento rectilíneo, movimiento curvo, movimiento angular, etc. Entonces, a nuestro alrededor va a haber una infinidad de movimientos. Movimiento rectilíneo, si la línea, su camino, su línea su traslación es una línea recta. Va a ser curvilíneo, si va a tener curvas. Va a ser angular, si va a formar ángulos. O puede ser general cuando va a haber la combinación de muchos de ellos. Pregunto a ustedes jóvenes, si hacemos bailar un trompo, ¿qué movimiento será? ¿Qué movimiento hará el trompo? Movimiento ¿Cómo dibuja su movimiento el trompo? ¿Es una curva? Un círculo, ¿no es cierto? Porque va a dar círculos y círculos y círculos. Entonces estaríamos hablando de un movimiento circular. Si ponemos el CD en nuestra radio y empieza a girar, ¿qué tipo de movimiento hace? Movimiento círculo. Si yo dejo caer una piedra de una parte alta al piso, ¿qué tipo de movimiento hace? Rectiliano. Movimiento recto. Movimiento recto, porque su trayectoria, su camino que va a dibujar es una recta. ¿Ya? Si es que nosotros jugamos vóley, estamos jugando vóley, la pelota movimiento está general, movimiento general. ¿Qué movimiento hace? General. Movimiento curvo, ¿no es cierto? La pelota va a pasar la net haciendo una curva. ¿Ya? Movimiento curvo. Entonces, como ustedes ven, a nuestro alrededor vamos a tener muchos movimientos. Y esos movimientos van a tener que ver conforme va yendo el camino.
que tienes que ver. Van a haber movimientos rectilíneos, movimientos curvilíneos, movimientos circulares, movimientos rotativos, movimientos generales, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden haber muchísimos movimientos. ¿Ya? Muy bien, entonces, repasando. Movimiento es el cambio de posición de un lugar a otro. Los elementos del movimiento lo estudian la cinemática. La cinemática proviene de la palabra cinema, que significa movimiento. ¿Ya? Hemos dicho que los elementos del movimiento van a ser 4. Móvil es el cuerpo que se va a mover. Trayectoria es el caminito que va a dibujar en su movimiento este cuerpo. Recorrido es la medición de ese camino. Y distancia es la unión con una recta, el punto inicial y el punto final. Tipos de movimientos, de acuerdo a su trayectoria. Rectilíneo, cuando son una línea recta. Curvilíneo, cuando hacen una curva. Angular, si tienen ángulos. O generales, cuando es una combinación. O cuando hacen circular, por ejemplo, el disco, el tronco. Bien. Ahora vamos a hallar estos problemitas. ¿Ya? Calcula el recorrido de A hasta C. Si el carrito empezó en A, ¿cuál es su recorrido? El recorrido hemos dicho que es la medida del camino. Si empezó en A y terminó en C, ¿cuánto mide su recorrido? Acá, de A a B, ¿cuánto medía? 3. Miss, ¿qué página es? Miss, ¿qué página? A ver, estamos diciendo que este tema no está en el libro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Solamente lo que van a ver, lo que estoy haciendo yo, y luego van a pasar esto a su cuaderno. Ya. Este tema no está en el libro, por favor. No han considerado, voy a conversar con el señor de los libros, ya no ha considerado y este tema tenía que estar ahí. Entonces, Miss, y esto lo que vas a hacer, lo pasamos al cuaderno, ¿no? Lo hacemos igualito. Sí, lo van a pasar, sí, lo van a pasar al cuaderno. Ok. ¿Y la resolución o todo también, los cuadrados, el triángulo, también lo Todo, hacemos? hijita, todo. Ponen movimiento nada más de título. Entonces, cuando hablamos de recorrido, hemos dicho que es la medida del camino. Este carrito empezó en A, de ahí llegó a B y de B se fue a C. ¿Cuánto medía de A a B? Me dice de A a B mide 3. De A a B mide 3. Pero tiene que llegar a C. Entonces, de B a C mide 7. Entonces, 3 más 7. ¿Cuál sería su recorrido que ha hecho este carrito? 10. 10. 10 metros, porque estamos hablando longitudes. 10 metros. ¿Ya? Recorrido es la suma de todo el camino que ha hecho el carrito. Muy bien. Segundo, me dice, este carrito ha recorrido de A, B, de B a C, de C a D. Le está preguntando, ¿cuál es su recorrido? De A a B, ¿cuánto es? ¿Cuánto era? 2. Muy bien. Ya llegó a B. Ya está en B. Ahora, de B a C. Hasta acá. 2. ¿Cuánto es esto? Más 2. Más 2. Ya está. ¿Pero se quedó en C? No, ha llegado a D. Entonces, Más desde 2. C a D, más 2. Entonces, ¿cuál es el recorrido que ha hecho ese carro? 6M. 6M. 6 metros. 6 metros. Vamos al otro. Calcular el recorrido. Desde A hasta D. A ver, ¿quién me dice? Sería de A, de B, 5, más 9, más 5. ¿Cuánto es? 19. Muy bien. 19 metros. Muy bien. 19 metros. José creo que me contestó. Primero es de A a B. ¿Cuánto medía?
5, muy bien. No, Miss, te contestó Ángeles. Ángeles, ya, Ángeles. Más, de B a C, ¿cuánto mide? 9. Ya está. Más, de C a D, ¿cuánto mide? 5. 5. Entonces, ¿cuál es el recorrido que ha hecho ese carrito? 19. 19 metros, 19 metros. No se olviden 19 de hacer metros. 19 metros. Metros. Ya está. Muy bien. Vamos al otro. Me dice calcular el módulo del desplazamiento. ¿Qué era el desplazamiento? Acá te hablaba de recorrido, ¿ah? Ahora acá te está hablando de desplazamiento o distancia. ¿Qué era la distancia? La unión del punto de inicio, el punto de inicio y el punto final. Eso lo tenía que unir yo con una línea recta. Entonces, ¿cuánto mide la distancia acá? 16. 10 metros. 10 metros. Ángeles, ¿cuánto? 10 Metros. metros. Ya. José, ¿cuánto? 10. 10. Muy bien, 10. Porque yo solamente voy a unir el punto de inicio desde A hasta B. ¿Cuánto mide esto? Si es un 16. rectángulo, mide lo mismo. Entonces yo digo de A a B, mide 10. 10 metros. 10 metros. Muy bien, ahora acá. A ver, ¿quién me da? Miss, ahí me diría 15 metros. 15 metros. Sí, mis 15 Ángeles. metros. Metros, Miss. 15 metros, Miss. Desplazamiento, 15 ¿de qué metros. desplazamiento? Claro, desde A hasta B. Solamente es 15. 15 metros. Muy bien, acá sería 15 metros. Pero si yo te pido el desplazamiento, o te pido yo el recorrido, ¿cuánto sería acá ver el recorrido? 24. Acá sería igual. 7 más 15. 29. 29, ¿no? El recorrido. Sí, Miss, sería- 29, que no va mucho. El recorrido sería 7 más 15, 15 29. más Creo que voy a matar 20, más 20. 7, 7. ¿no? Creo que es el 7. 7. Este es el 29. recorrido. Sería 29 metros. 29 29 metros. Pero 29 metros, pero no te está pidiendo recorrido. ¿Qué te está pidiendo? El desplazamiento. El Desplazamiento. es punto inicio a punto final. Por lo tanto, el desplazamiento es 15. Bien, a ver. Ahora, dígame, háganlo ustedes. Y ahorita voy a preguntar las respuestas. Calcular el recorrido, dice. 7, Miss. Ahí sale. ¿Cuánto sale, José? ¿Cuál es el recorrido? A ver. El recorrido es los puntitos, ¿no? Es el camino. Y si acá me dan los puntitos, Miss, ahí saldría 7 metros, pero no hay la respuesta. Ay, no hay la respuesta. Metros. Claro, puede ser que la respuesta esté mala, pero ustedes lo tienen que desarrollar, ¿no es cierto? Es 7. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá me indica los puntitos, es el camino. Acá sería, ¿cuánto sería? 3, ¿no? Desde A hasta acá sería 3. Más, desde ese puntito hasta acá, 4. más Más 4. 4. Y el recorrido sería 7. 7 metros. 7 metros. 7 metros. 7 Si te pido metros. cuál es la distancia,
5. 5. La distancia sería 5. 5. ¿Cierto? Muy bien, porque es punto inicial al punto final. ¿Cuánto hay? Sería 5. Pero me está pidiendo el recorrido. Muy bien. 2. Miss, José. no estoy viendo la clase. ¿Cómo? Miss, buenos días, habla el papá de José. Una consulta, Miss. Como José no está viendo la clase, por eso está desorientado. ¿Por qué no está viendo? No sé, se ve la cara de los demás niños, perdón, pero no ve la clase que está desorientado. Uy, uy, uy. Ajá. Por eso no puede responder. Ah, ya. Y acabo de verlo y lo veo y está desorientado. Por eso es que... Ya, ahorita vamos a ver qué ha pasado. A ver, por favor, De todas acá yo no maneras, puedo hacer nada. este video va a ser colgado nuevamente, va a estar colgado ahí Ay, para que lo puedan... correcto, Miss, correcto. Entonces lo va a volver a ver entonces. Ajá, Gracias. Ya. A ver, vamos entonces. 2. Calcular el recorrido de A hasta B. Recorrido, ¿ah? Recorrido. A ver. 8, Miss. ¿cuál Miss, es el 8. recorrido? 8, Miss. 8. Sí, Recorrido me es... sale 8, pero no está la respuesta. Oriana, Tampoco ¿cuál es sale el la recorrido? respuesta. Digo como... Miss, sería 15. Sería 8, Miss. Las líneas punteaditas me dice que es el recorrido. Acá no hay líneas punteadas. ¿Cierto? Entonces acá sería 2 8. más 6. 8. 2 más 6. Ese sería el recorrido. ¿Sería 8 qué? 8 metros. 8 metros. 8 metros. Ya. Y si yo le completo acá los puntitos. 15. 15. ¿sería recorrido? 15. En este caso sí sería 15. 15, ¿no? De repente se han olvidado poner los puntitos acá. Pero hasta donde me he indicado solamente es 8. Y si te digo yo cuál es la distancia. 7 metros. 7 metros. Sería 7 metros. 7 metros. 7 metros. ¿Cuál sería? 7 metros. 7 metros. 7 metros. 7 metros. Muy 7 bien. metros. La distancia sería 7 metros. Porque la distancia es punto de inicio y punto final. Nada más. Muy bien. Vamos al otro. Calcular el desplazamiento de A hasta B. Desplazamiento. 5 metros. 5 metros. 5 metros. 5 metros. 5 Muy metros. bien, 5 metros. 5 5 metros. metros. Desde A hasta Hasta B. B. Sería 5 metros, ¿cierto? Porque desplazamiento, ¿qué hemos dicho? Es el punto, la distancia, ¿no? La distancia que va a unir el punto de inicio al punto final. Por lo tanto, es 5. Como es un cuadrado, es un rectángulo, entonces 5. El desplazamiento sería 5. Ya. Como yo les había dicho, niños, este tema no está en el libro, pero necesitamos conocerlos, hacer este repaso para que ustedes puedan entender el otro tema que viene. ¿Ya? Por lo tanto, por favor, ahora sí, en sus cuadernitos me van a hacer el resumen. Me van a poner movimiento, me van a definir qué es el movimiento mecánico, luego me van a dar los elementos del movimiento, móvil, trayectoria, recorrido, distancia, y me van a desarrollar tipos de movimiento. Solamente lo mencionan: rectilíneo, curvilíneo, circular, etc. Y luego desarrollamos los ejercicios. ¿Ya? Eso lo van a hacer en sus cuadernitos, por favor. ¿Y cuál es la tarea? Dime ¿Cuál es la tarea? que me vas a hacer el resumen de toda la clase de hoy día en tu cuaderno. ¿Ya? El resumen de toda la clase, porque esto, como yo les digo, no está en el libro y es necesario saberlo. Desde movimiento hasta los ejercicios que hemos hecho. Todo eso.
¿Ya? Muy bien, niños. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. ¿Sí? Dime. ¿Hasta qué día tenemos para enviarlo? Hasta la siguiente clase me lo puedes mandar, porque este es un resumen que te va a tomar un poquito de tiempo. ¿Ya? Ustedes saben que tiene que ser lo bonito, Una dibujando, pregunta, coloreando. en las partes de trayectoria, desplazamiento, de trayectoria también o desplazamiento, ¿tendríamos que hacerte también un resumen o no? Sí. Pequeño resumen nomás. Pero yo pensé que estaba del libro. O sea, ponemos el movimiento es un resumen Ajá. y después ponemos los elementos del movimiento, trayectoria es tal. Exacto. Ya mismo. Ya está. ¿Ustedes tuvieron clase de química? Sí, sí tuvimos. Con la misma René. Sí. Ya, hijito. Está muy bien. Les mando el video de mis, ¿De qué más tenemos que mandarte el resumen? de todo lo que hemos trabajado hoy día. Elementos de movimiento, los ejercicios que hemos desarrollado, ¿ya? Estos ejercicios. Eso también lo que, y de la pantalla morada, lo que acaban de poner. Solamente tipos, solamente el nombre. Tipos, rectilíneo, curvilíneo, pero no le hagan esos dibujos que están ahí. Solamente lo mencionan, ¿ya? Luego los ejercicios que me van a desarrollar. También ponemos traslación, inclinar, ponemos lo que es. Claro, claro. Allá. Ya, niños. Muy bien. Si es que la misma Arlene no ha mandado el video, voy a conversar con ella para que lo pueda colgar. ¿Está bien? No, ya lo mandó la misma Arlene. Sí, ya lo mandó ya. Ya lo mandó ya. Ya está. Muy bien, chicos. Hasta luego. Pasen la voz a sus compañeros que ya la misma Arlene ya mandó el video, ¿ya? Otro que no saben, ¿Por qué medio hay que enviarle? puede ser por el WhatsApp o puede ser por este correo que está mencionado ahí. Ok. Ok, Miss. Hasta luego. Adiós.